Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Durante la siguiente hora compartiremos con ustedes nuestro amor por la palabra, por la literatura, por los libros. Conduce el programa Óscar Pantoja. Su trabajo salta de la literatura al cómic o al cine y esta experiencia la lleva a los salones de clase como profesor. La literatura, los libros y el cine son su aire. Es el autor de la novela gráfica Gabo, Memorias de una vida mágica y también de Rulfo, Una vida gráfica, las dos publicadas por Rey Naranjo Editores. Bienvenido, Óscar. Amigas y amigos, reciban un gran saludo. Mi nombre es Óscar Pantoja y hoy quiero hablarles de un tema muy especial, el lenguaje de los cómics. Quiero que durante esta hora imaginemos cómics, imaginemos historias, imaginemos las viñetas donde van esas imágenes de diferentes épocas, contextos, situaciones y personajes. Hoy quiero hablar sobre el bello universo de los cómics. ¿Qué son los cómics? ¿Para qué nos sirven los cómics? ¿Por qué vamos a leer cómics y podemos escribir cómics? Esas son las preguntas y las respuestas que nos vamos a hacer a lo largo de esta sesión con ustedes. Quiero contarles todo acerca del cómic y también tener invitados especiales para que puedan escucharlos. Muy bien, vamos a empezar con la primera sección. Sección 1. Definición. ¿Qué es un cómic? Imaginemos una hoja en blanco, muy blanca. Ahora imaginemos que a esa hoja en blanco empiezan a llegar las palabras. Palabras que lentamente van construyendo imágenes. Y ahora imaginemos que a esa hoja donde llegan las palabras también van a llegar las imágenes. Entonces tenemos en esa hoja en blanco palabras e imágenes. Por un lado vamos a leer las palabras escritas y por otro lado vamos a ver las imágenes dibujadas que nuestros autores hacen. Entonces, como primera medida, el cómic es la unión de la palabra con la imagen. Palabra e imagen están juntas y no pelean. No es la una más importante que la otra, sino que al contrario, se unen para que el lector en la página empiece a ver el mundo que se le está presentando. Nadie puede comer hasta que el invitado especial llegue. Batman. Él me entrenó para ser un maestro luchador, detective y anfitrión en reuniones de mediana asistencia. En los cómics conocemos a personajes muy importantes. Desde luego, ¿quién no conoce a Batman? O a Superman, o a la Mujer Maravilla, o a todos estos superhéroes que aparecen siempre en las pequeñas publicaciones de los kioscos. Ellos son los personajes que empezaron a contar la historia en los cómics. Pero ahora no son solo ellos. Al lado de los superhéroes también hay personajes humanos de carne y hueso, los que están en las páginas de los cómics,
los que dibujantes y escritores crean para que el universo del cómic llegue mucho más allá y no solo se quede en la historia de los superhéroes, sino que también llegue a la historia de las personas normales como nosotros, como las personas que viven en nuestros barrios, como las personas que viven en nuestra ciudad, o nuestros héroes silenciosos que están en nuestro país. Los cómics son un espacio muy grande para que muchas personas y muchos personajes puedan llegar allá. Los cómics ya llevan más de 100 años con nosotros. Todos los conocemos y yo sé que ustedes, amigas y amigos, han tenido en sus manos o un libro de cómic, o una revista de cómic, o un fanzine, que es lo mismo. Y les cuento que los cómics, el lenguaje del cómic, a través de todos estos años se ha llegado a convertir en el noveno arte. Cuando un lenguaje se convierte en arte, es porque es capaz de contarnos cosas muy complejas de la condición humana, de nosotros, los seres humanos, acá en la Tierra. El noveno arte es el cómic, el octavo es la fotografía, el séptimo es el cine, y de ahí para abajo tenemos el resto de artes que componen toda esta gran paisaje de construcción humana: arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía y literatura. Entonces, el cómic entró en esa casa gigante del arte, y es por eso por lo que es importante, porque antes se lo miraba por debajo del hombro y solo se le pensaba como un medio para que los chicos se divirtieran y no hubiera nada más allá. Pero lentamente el cómic empezó a entrar a las bibliotecas, a las librerías, a las universidades, empezó a entrar a las ferias de los libros y empezó a entrar a nuestras casas. Y cuando llega a nuestras casas es cuando nosotros más tenemos que leer, aprovechar y entender qué son los cómics, por qué están hechos y por qué es un lenguaje tan atractivo, tan poderoso y tan interesante para nosotros. Lo que dice la gente. Lo que me emociona de los cómics ahora es esa combinación de imagen y narrativa. Me parece increíble cómo van de la mano la imagen y la narrativa. La imagen es como una foto, como un fotograma. Para mí es como la unión de fotogramas, como una pequeña película en la que pues el lector completa en su mente la lectura total, ¿no? Entonces es emocionante, digamos, ver un cómic como Watchmen, la historia fascinante que es, los dibujos que son monstruosamente bellos, y la historia, ¿no? La historia que también es apasionante. Entonces esa combinación produce ese efecto que es como ver una película, como ir al cine. Uno en la mente completa ese filme. El cómic podría ser un híbrido de esos mitológicos que aparece que tanto en la cultura, que conjuga el arte gráfico muy urbano con la alta literatura popular y clásica. Lo podría comparar, no sé, como con esas comuniones entre la poesía y la dramaturgia en el teatro griego, o más sofisticadamente aún con la música y la dramaturgia y la literatura y la comedia o la tragedia en la ópera, por ejemplo. Para mí el cómic es entrar a un mundo de imágenes que cobran movimiento al sobreponerse una con otra.
haciéndome sentir emociones dependiendo de lo que esté pasando en cada cuadrito y de la frase o pensamiento que acompaña a los personajes. Además, los colores que tenga cada una de estas ilustraciones también me llevan a meterme más en la historia de ese mundo compuesto de muchas hojas. Los cómics son el rincón favorito de mi infancia. Apuntes importantes sobre los cómics. Muchos de nosotros llevamos años leyendo cómics e inclusive viendo películas basadas en ellos, pero ¿alguna vez te has preguntado cuál fue el primer cómic que se publicó en toda la historia? Algunos consideran que el primer cómic de toda la historia fue la Biblia de Belislav. Este manuscrito del siglo XIV recoge 747 ilustraciones que muestran el Antiguo Testamento. La razón de esta obra fue el alto nivel de analfabetismo de la época, que obligó a difundir la historia bíblica mediante dibujos. Como apoyo a las ilustraciones, se incluyeron una serie de textos en latín y griego. Pero, sin embargo, si se trata de la idea del cómic como la primera tira que salió al mercado, todo es muy diferente. En 1895, el New Yorker World publicó una serie de ilustraciones con el título de At the Circus in Hogan's Alley. Richard Olcott, bajo las órdenes de Joseph Pulitzer, sería el encargado de crear una serie de carismáticos personajes, entre los que destacaba un joven asiático vestido de azul. The Yellow Kid, así le llamaban, ya que a partir de 1896 su indumentaria se volvió de color amarillo. Tras el éxito de 1896, esta tira se trasladó al New York Journal de William Randolph. Inicialmente adoptó el nombre de McFadden Row of Flats, pero la potencia de su monte terminó llamándolo The Yellow Kid también en la prensa. La historia de este niño se centraba en la crítica de la pobreza, en las calles de las grandes ciudades que estaban ahogadas por una cultura consumista y materialista. Este estilo de referencia encendió a toda la sociedad neoyorquina, y de ello surgió la famosa expresión prensa amarilla, que hace referencia a la prensa sensacionalista de manera peyorativa. Este bonito viaje llegaría a su fin en 1898, cuando el autor de Yellow Kid decidió indagar en nuevos géneros y abandonar su figura por completo. De esta forma se le considera como una especie de padre del cómic moderno, donde la crítica y el poder de las imágenes eran de vital importancia en el mundo de la información. Amigas y amigos, siento que vamos muy bien por este recorrido, que llevamos por el mundo del cómic. 100 años que nos ha acompañado con historias, 100 años que nos ha acompañado con personajes, con atmósferas. Y algo curioso que quiero contarles, en el cómic hay también una serie de géneros. Hay historias cortas, hay historias medias y hay historias largas. Igual que ocurre en la literatura, cuando nosotros hablamos de literatura, encontramos que dentro de la literatura hay novelas, hay cuentos, hay poemas, hay ensayos y hay crónicas. Todo esto conforma lo que sería la casa de la literatura. En el cómic pasa lo mismo. En el cómic, dentro de la casa del cómic, tenemos esas revistas pequeñas que se llaman comic books o historietas, que son las que encontramos a veces en el cajón del papá o de la mamá, en los kioscos o en la casa de los tíos y los abuelos. Esos cómics con nombres extraños de Calimán, Águila Solitaria o Superman o Batman, que son muy conocidos, hacen parte del universo del cómic. Pero también hay historias más grandes, que se llaman novelas gráficas, y las novelas gráficas también están dentro del lenguaje, dentro de la casa del cómic, del lenguaje del cómic. Se les llama novelas gráficas porque son más largas, cuentan una historia en su totalidad a lo largo de todas sus páginas y no se repiten más, lo que no ocurre con los comic books, con las historietas, porque en las historietas cada tanto vamos al kiosco, a la librería o a la compra de libros y ahí encontramos un sinnúmero de pequeñas revistas que se repiten y se repiten constantemente, pero no tienen fin. En cambio, en la novela gráfica
sí hay un fin, hay un inicio, hay un fin, y en el libro de largo aliento, cuando digo largo aliento me refiero al número de páginas, son libros que recorren las 150, 200 páginas, encontramos toda una historia que nos cuenta el autor. Y también están los fanzines. Los fanzines son publicaciones artesanales que ustedes, chicas y chicos, pueden empezar a hacer. Son publicaciones que uno hace en casa de forma artesanal, pegando fotografías, recortando, haciendo uno los propios dibujos y logrando también el lenguaje del cómic. Son publicaciones muy bellas, muy creativas, y también nos sirven para ir explorando el lenguaje del cómic. Les recordamos que pueden interactuar con Entre Libros al chat de WhatsApp 304-605-6253. 304-605-6253. Sección 2. El libro invitado. Amigas y amigos, en esta sección quiero compartirles una experiencia que tuvimos. Cuando digo tuvimos, hablo en plural porque esta experiencia fue creada por varios autores y autoras. La experiencia de crear nuestro primer cómic, nuestra primera novela gráfica para Colombia. Quiero contarles de qué trata, cuál es el personaje, el protagonista, quiénes son sus autores. Y repito, cuando digo autores es porque fuimos varios. Yo hice la parte de creación literaria, el guión literario del cómic, y vamos a entrar más adelante cuando empecemos a desglosar el libro. Quiero contarles qué hay detrás del libro, cómo se construye un libro en cómic. Esas son las dos partes importantes. Primero, quiero leerles unas páginas, que la imaginación, que la voz, que ustedes en el lugar donde estén empiecen a crear las imágenes a medida que yo voy leyendo y les voy contando en qué consiste este libro, y después contarles cómo está creado, cómo fue creado el libro, de tal forma que podamos entender desde la parte de la creación cómo se hace un cómic. El libro que les tengo aquí, que está en mis manos y que quiero compartir con ustedes, se llama Gabo, Memorias de una vida mágica. Y sí, es la vida de nuestro gran Gabo, de nuestro Gabito, de nuestro Gabriel García Márquez, nuestro Premio Nobel de Literatura, de la cual hicimos un cómic, y ese es el libro que quiero leerles a ustedes hoy. Voy a empezar con las primeras páginas y contarles la aventura de Gabo, Memorias de una vida mágica. Y también leeré unos apartes internos para que podamos entender la construcción de lo que es una novela gráfica. Gabo, Memorias de una vida mágica, nos cuenta cómo Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. Desde su infancia se fue formando ese universo fantástico, mitológico y riquísimo en imágenes, pero también en la juventud, y cuando llega a la etapa adulta empieza a construir ese universo que luego va a rescatar. El cómic nos va a narrar en 4 capítulos lo que García Márquez tuvo que atravesar para lograr escribir su obra cumbre. Vamos a atravesar por momentos, como digo, de su infancia, juventud, edad madura, y el instante cuando está con su esposa y suena el teléfono y lo llaman a contarle que se ha ganado el Premio Nobel de Literatura. Tomamos nuestro libro, lo abrimos, nos sentamos en un sillón muy cómodo
movemos las páginas y vamos a empezar con este viaje y con esta lectura en cómic. El viento sopla y nos acompaña. Volvamos a cerrar los ojos, cerremos muy bien los ojos y volvamos a imaginar la página en blanco. En esa página en blanco van a aparecer las viñetas y en esas viñetas van a surgir las imágenes y las palabras. Vamos a empezar. Carretera de Acapulco, México, 1965. Gabriel García Márquez, su esposa Mercedes y sus hijos Gonzalo y Rodrigo se dirigían a las playas de Acapulco a pasar unas breves vacaciones. Él no lo sabía, pero ese viaje sería el más importante de su vida. Papi, ¿vamos a recoger conchitas de mar? Vamos a sacar un galeón hundido, niños. Esta carretera parece una serpiente del Caribe, pero todo sea por las vacaciones que nos merecemos. Ay, Gabo, no cantes victoria que ya sabemos cómo son las cosas. Niños, vamos al mejor sitio del mundo. Yo quiero nadar. Papi, ¿ya llegamos a la playa? No hay nada como conducir. Manejar hace que piense mejor mis historias. Así me gusta verte, con el ánimo arriba. Es como en los mejores tiempos, cuando íbamos con la familia y paseábamos a la orilla del mar. Gabo se concentró en la carretera. Se concentró en los murmullos de los niños y pensó en una historia que no lo había dejado en paz durante los últimos 20 años. La historia que empezó a escribir cuando tenía 19 años y que tituló La casa, pero aún no estaba completa y no sabía por dónde empezar. De pronto, Gabito, toca el hielo. ¿Hielo, abuelo? Está caliente. Y la bella joven subió al cielo. Meche, Meche, ¿qué pasa? La tengo. ¿Qué tienes? Tengo la casa completa. ¿Cuál casa? La de siempre, la del abuelo, la de papá Lelo. Sé cómo empezar la novela. Por Dios, Gabo, siempre supe que lo harías, que encontrarías el principio. Apenas llevaban unas horas de camino cuando algo mágico le sucedió. De la nada le surgió en la mente la frase de una novela. ¿A dónde vas? Ya regreso. Es solo un minuto. Algo le dijo que esa era la frase y que la importancia de ella estaba en el tono. Era el tono de su abuelo y de su abuela cuando le contaban historias de niño. Espérenme aquí. ¿Qué le pasó a papá? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Acabo de leerles las primeras páginas de Gabo, Memorias de una vida mágica, y quiero contarles al respecto. Quiero que sigamos en este plan de imaginar la página, porque recordemos que el cómic es literatura e imagen. Entonces voy a contarles qué ocurre en esa primera página cuando van en el carro. Se escucha el carro en movimiento y se escucha que están hablando. La página está compuesta por 4 viñetas. Se le llama viñetas a los cuadros donde están insertados las imágenes y la literatura. Entonces, en este caso,
La primera página está compuesta por 4 viñetas de corte horizontal. En esas 4 viñetas vamos viendo el carro en el que va Gabo y su familia de lejos, pero lentamente nos vamos acercando hacia el carro, y en la segunda viñeta estamos más cerca del carro. En la tercera viñeta nos acercamos mucho más, y en la cuarta viñeta, donde dice vamos a sacar un galeón hundido, niños, esa frase la pronuncia Gabo, estamos ya casi encima, muy cerca, encima, como si fuera una cámara de cine, estamos encima del carro. En la segunda página, la cámara, llamémoslo así, la cámara entra ya al carro. Seguimos manteniendo las mismas 4 viñetas horizontales, pero la cámara ya entra dentro del carro, y la ventanilla es la que intenta como separar y construir una suerte de doble viñeta, que es donde hablan Mercedes y Gabo, y los niños en la parte de atrás. Entonces es muy bueno porque a veces los objetos tienen pues diferentes angulaciones, y esas angulaciones nos permiten también construir viñetas de separación sin necesidad de construir las propias viñetas. En este caso estamos utilizando la separación de las ventanas, la parte central de la ventana del carro, como si fuera un elemento que separa la viñeta y la compone en 2, pero en realidad es una. Eso es una idea para darle movimiento a el ritmo de viñeta que hay dentro de la página. En la página 3 tenemos el mismo manejo de la viñeta horizontal, tenemos las mismas 4 viñetas dentro del carro, pero ahí utilizamos un recurso de analepsis, como se llama en literatura, o flashback, como lo llamamos en cine o en cómic, que es Mercedes recuerda algo, y en la parte de al lado de la imagen donde sale Mercedes con su rostro mirando hacia la carretera, aparece un abuelo y una niña, donde ellos, esa evocación es lo que llamamos un flashback. Y Gabo se concentra en el espejo retrovisor, porque va a haber un momento que va a impactar en la siguiente página, y entonces cuando se concentra en el retrovisor, vea a los niños jugando en la parte de atrás, en la tercera viñeta, pero en la última viñeta vemos a Gabo de frente, el rostro de la cara de frente, y al lado, casi en la carretera, empiezan a surgir unas mariposas amarillas, y al lado aparece el abuelo de Gabo, y Gabito, niño, ya no es el Gabo adulto, sino es el niño de 5 años o 4 años que va de la mano de su abuelo por una carretera, por una calle de Aracataca, y abajo, muy grande, en literatura, dice de pronto. Y la página 4 del cómic es muy importante de inicio del libro, porque ya la viñeta se convierte en la página completa. Quiero que recordemos el instante en el que yo estoy narrando el libro, y cuando dice de pronto, en este audio que les estoy comentando, surgen estos 3 instantes de audio. Quiero volverlos a repetir para poner el efecto. Y después de este efecto sonoro aparece la página completa, y el abuelo Nicolás lleva de la mano a Gabito, y las mariposas se descuelgan por todo el cielo, y al frente se ve el pueblo hecho en madera, Aracataca, el nacimiento de Aracataca. Entonces ahí no leí porque no hay texto en el cómic, en la grabación no pude leerles porque no había texto en el cómic, pero esta parte, por eso puse estos sonidos de ilustración para que hubiera la ensoñación. Ahora yo la explico. Cuando uno ve el cómic, el poder del cómic es ese. Hay páginas que solo necesitan la imagen, que no necesitan del texto total, sino que con la imagen estamos contando todo. Y en la siguiente página, en la página 5, cuando dice Gabito toca el hielo,
Y Gabo le responde: hielo, abuelo, está caliente. Ahí invertimos la construcción de la imagen porque tenemos 4 viñetas verticales que atraviesan la página, donde sale Gabito niño tocando el hielo. En la siguiente sale el tren de las masacres de las bananeras. En la siguiente viñeta sale Gabito, ya Gabo hombre, recibiendo el Premio Nobel de Literatura. Y en la última, donde yo leí: y la bella joven subió al cielo, es Remedios la bella que está ascendiendo hacia el cielo entre sábanas. Y es de esta forma, amigas y amigos, que se va construyendo el libro en cómic. Las viñetas componen y estructuran la página. Cada vez que los personajes hablan se llaman los globos de voz, los bocadillos de voz, y todo esto unido con la imagen y la literatura es lo que crea el poder y la ensoñación bella de lo que son los cómics. Espero que les haya gustado esta sección del libro invitado. Nuestro libro, que lo tenemos, está en todas las bibliotecas públicas de Colombia, lo pueden conseguir, pueden leerlo ustedes, pueden leerlo en familia, pueden leérselo a sus sobrinos, a sus papás, a sus mamás, y entender que hay otra forma también de contar historias, que es el cómic. Les invitamos a tomar lápiz, papel, tijeras, revista, pegante e ir pensando en esa historia que les gustaría contar. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Sección 3. ¿Cómo se hizo Gabo, Memorias de una vida mágica? En esta sección vamos a desarmar el libro, vamos a sacarle las tuercas y los tornillos, todas las junturas, con un propósito muy particular, que ustedes puedan ver cómo está construido y a su vez, cuando vayan a construir ustedes un libro, puedan guiarse y saber cómo construir su novela gráfica o su cómic. Entrevista como ejemplo. 1. Recibid la buena nueva, amantes de la cultura, porque hemos llegado a una nueva emisión de En órbita, este espacio en el que celebramos todo aquello que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a la especie humana. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Ahora, bajo la lluvia, nos hemos guarecido en una carpa que estaba por ahí, entonces estamos de ocupas, así que ocupa y resiste En órbita. Nos encontramos con Óscar Pantoja. Él es el escritor de la novela gráfica Gabo, Memorias de una vida mágica, que relata la vida de Gabriel García Márquez. Bienvenido. Gracias. Lindo día, pero vamos a hacerle de una. ¿Cómo empezó este proceso de creación? ¿Qué se requirió? ¿Cómo fue la documentación? Para hacer la historia de García Márquez ya se había hecho, se han contado muchas veces en muchos estudios la vida de él. Pero este era un trabajo distinto, este era un trabajo porque por primera vez se estaba haciendo en Colombia, porque es una novela, una biografía literaria de él, gráfica, una novela gráfica. Entonces hay dos partes, la primera parte ya la tenía, uno la aprende en el colegio, leyendo García Márquez, leyendo las obras, en contacto con él, así que esa parte ya estaba. Y hay una segunda parte que uno tiene que ir ya acudir a los grandes investigadores de él, Gerald Martin, Juan Gustavo Coborda, Vargas Llosa, Plinio Puleyo Mendoza, y en la medida en que se iba construyendo el guión, yo iba cogiendo las partes que yo más necesitaba de todos esos estudios
e irlas acoplando a la estructura del guión. Bueno, ¿qué le aporta la novela gráfica a todo lo que ya se ha investigado y se ha escrito sobre Gabriel García Márquez? Le aporta un ritmo cinematográfico en una novela gráfica, le aporta una historia casi de epopeya, porque la vida de García Márquez es una epopeya. Él siempre estuvo luchando con los antagonistas, contra todo tipo de antagonismos, y salió adelante hasta lograr el Nobel. Bueno, ¿cuáles son los antagonistas de García Márquez ahí? Uy, la pobreza, porque tiene la fortaleza de sobreponerse, de salir adelante en esas adversidades, y en las etapas más difíciles de su vida, el caso de París, escribe El coronel no tiene quien le escriba, o en Bogotá la mala, o 100 años de soledad en México, encerrado, su familia, su esposa se hace cargo de la casa y no hay dinero, y él sin embargo termina la obra. Entonces son esas fuerzas contra las que él luchó. Me dice usted que hay 4 partes, ¿no? Una por cada ilustrador, son 4 ilustradores, son Miguel Bustos, Felipe Camargo, Tatiana Córdoba y Julián Naranjo. Y cada uno de ellos se encargó de un pedazo, cada uno por separado, ya tuvo el guión completo cuando se los mandó. Primero trabajé la historia, trabajé el guión, de tal forma en la que cuando llegaron los dibujantes, cada uno iba desarrollando una parte de la historia. La parte de los colores viene desde un concepto editorial. La tarea para un solo dibujante de esta obra era muy complicado, era bastante difícil, porque es un libro de largo aliento. Son aproximadamente 1.600 dibujos o viñetas de esta calidad, y desde esa parte se propone diferenciar más cada uno de ellos, dándoles un color. ¿Cuál es su parte favorita de la historia de García Márquez? Si hay algo que es importante dentro de la vida de él, es la infancia. La infancia es el universo que él atrapa cuando está con el abuelo, cuando está con la abuela en la casa grande, cuando llegan los indios de La Guajira, y toda esa suerte de fantasmas. Es una parte que encierra todo el realismo mágico que posteriormente él vendría a desarrollar en sus obras. La anterior fue una entrevista que sucedió en la Feria del Libro de Bogotá en el año 2012, donde Santiago Rivas me pregunta aspectos sobre la construcción del libro, de nuestra novela gráfica. Ahora quiero paso a paso contarles detalles y también elementos, una suerte de tips que les puedan servir a ustedes, chicas y chicos, para que puedan construir sobre sus novelas. El primero que recomiendo es tener una historia. Yo comparo escribir con irse de viaje. Cuando uno va a viajar, generalmente sabe el destino a donde va a llegar. Eso es lo mismo cuando uno escribe una historia. Lo mejor es tener una historia. Si no se tiene la historia, es muy difícil sentarse a escribir. No va a salir por generación espontánea, ni va a bajar la inspiración y nos va a decir la historia que vamos a hacer. Entonces, en lo posible, identifica la historia de alguien de tu barrio, la historia de alguien de tu pasado, la historia fantástica que imaginaste o que soñaste, pero tener la historia es el primer requisito para empezar. Y fundamentalmente que te guste esa historia, que te emocione esa historia. Entonces, fundamental tener una historia que te guste, que te emocione, que quieras contarla, y no cuentes lo que no conoces. Lo que no conoces es algo que siempre uno va a inventar y le va a quedar falso o no se va a sentir en términos de verosimilitud o de realidad. Entonces, cuenta lo que conoces, cuenta lo que está a tu alcance, cuenta lo que está al lado tuyo, que te guste y que tengas, fundamentalmente, que tengas la historia. Ese es el primero. 2. Que veas esa historia que te gusta, que conoces y que te apasiona, que la veas en imágenes y en palabras. ¿A qué me refiero con esto? Que sientas cuando te vayas a poner a escribir, que reconozcas imágenes de ella, así se las puedas contar a tus lectores. La historia de una niña que atraviesa el bosque, que va con una caperucita roja en la cabeza, que lleva una cesta y que lleva unas frutas y que va a la casa de su abuelita.
esas son imágenes tremendamente visibles. Entonces, cuando piensas en tu historia, piensa en imágenes, de tal manera que cuando te sientes a trabajar con el ilustrador, sientas que le estás transmitiendo las imágenes que el lector va a leer. Y también piensa en palabras, las palabras precisas que vas a decir, los diálogos que se van a comunicar los personajes. No excederse, no escribir más de la cuenta, porque se desequilibra la balanza de imagen y palabra. En ese sentido, piensa en palabras y piensa en imágenes. 3. Piensa mucho tu historia antes de sentarte a escribir. Yo recomiendo mucho caminar con ella, salir al parque, pensarla, pensar los personajes, pensar los escenarios, pensar las imágenes, pensar lo que se van a decir. Monta en bicicleta con mucho cuidado, pero ve pensando tu historia, así como Gabo manejaba en su carro y manejar le producía un placer infinito porque pensaba sus historias. Del mismo modo, hay que buscar el método, nosotros tenemos que buscar el método para pensar nuestras historias. Entonces, antes de sentarte a escribir, piensa mucho tu historia, piensa lo que vas a hacer. Y otro elemento dentro de pensar la historia es leer historias iguales. Busca en la biblioteca, ve a la biblioteca, a la biblioteca pública o busca en tu biblioteca personal historias que se parezcan, autores que te gusten, autores y autoras que te gusten, léelos, mira cómo se ha hecho esa historia y a su vez, cuando ya hayas entendido cómo ha hecho ese autor o esa autora esa historia, piensas cómo vas a hacer tú la historia, haciéndole variaciones, haciéndole cambios, pero teniendo un referente, un elemento que te pueda llevar a construir tu historia. 4. Ahora que ya has pensado, que ya sabes tu historia, te sientas a escribir, te sientas a concebir lo que yo llamo un guión. La escritura del guión ya es el resultado de todo el pensamiento que tú has llevado a cabo. Ese guión lo vas a trabajar en capítulos, en secuencias, y lo vas a ir organizando de tal forma que a medida que lo escribes, tú entiendes que el lector va a comprender esa historia que tú le vas a contar. En la última sección, cómo escribir un guión de este programa, te voy a contar detenidamente cómo empezar a hacer 2 o 3 páginas de tu guión. Pero una vez ya tengas todo condensado, siéntate cuanto antes a escribir. Utiliza una disciplina. Trabaja 2-3 horas diarias, si quieres en la mañana o en la noche, en el momento que más te guste, en el escenario en donde más te guste. Organiza todos tus elementos para que puedas empezar a escribir tu guión, porque aquí es cuando empieza todo a funcionar y a ponerse en ejecución lo que ya has pensado. 5. Cada página de la estructura de tu novela tiene que tener mucha emoción y dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ya escribes el guión te das cuenta que un guión es la acumulación de página tras página tras página hasta lograr el objetivo de un libro completo. Entonces cada página es un reto y cada página necesita su propia estructura. Las viñetas que vas a construir en esa página tienen que ser atractivas, tener un ritmo. Recuerda que una viñeta más otra viñeta es como la suma de elementos de A más B. Entonces, si en una viñeta pones a un carro andando o que dé la idea de movimiento, en la siguiente viñeta tenemos que acercarnos más a ese carro y en la tercera más y en la cuarta más para que en la quinta viñeta ya estemos dentro del carro. Entonces esa estructuración de movimiento es muy importante que la pienses página a página. Hay unas guías estándar de cómics, plantillas de cómics se llama, que aparecen en internet y que tú la bajas, pero yo no las recomiendo porque son plantillas que están diseñadas, llamémoslas sin corazón, son frías, porque aparecen las viñetas repetidas y te ordena a ti que organices ese ritmo de una manera arbitraria. Yo no considero eso. Yo
te aconsejo mejor que trabajes tu propia respiración y tu propio ritmo de viñetas. A veces no puedes poner viñeta, a veces pones una viñeta circular, o a veces una viñeta rectangular, o a veces unas horizontales y unas verticales, o a veces no pones viñetas. Eso no ocurre en la plantilla genérica de cómic. Por eso te recomiendo que crees tú tu propia plantilla en cada página. Cada página es única y tú la vas diseñando con tu propio instinto, mirando cómics, leyendo cómics, viendo cómo han armado otros autores y autoras la página, y de esta forma tú te atreves y te arriesgas a construir las viñetas de la página para luego en cada viñeta poner el bocadillo de texto y luego los globos de voz. 6. Ahora, como ya has terminado de escribir tu guión, ya después de meses de trabajo o semanas de trabajo o probablemente también años de trabajo, has logrado concluirlo, tienes que llamar a nuestros amigos los dibujantes. Ahora, si tú tienes el doble talento de escribir y dibujar a la vez, qué maravilla, porque puedes ir diseñando el guión y a la vez haciendo bocetos de lo que posteriormente te vas a sentar y a trabajar en limpio para la imagen que va a ir en cada viñeta. Pero si no tienes ese talento, yo no tengo ese talento de dibujar, hago unos monachitos y todo porque en el colegio y en la escuela me dijeron que no dibujaba bien, y uno se cree eso. Uno debe seguir practicando el dibujo de tal forma que en algún momento pueda hacer uno un libro completo, dibujarlo y escribirlo. Pero como no sabemos dibujar o no tenemos esa destreza y hemos terminado nuestro guión, llamamos a nuestros dibujantes. Ellos son el otro 50% del libro. Nosotros ya hicimos la primera parte y ahora viene la segunda parte, el dibujo. Y el dibujo con ellos es sentarse a hablar con ellos, contarles la historia, que lean el guión, sentarse a debatir cómo van a ser los dibujos, sentarse a debatir si van a ser en color o no van a ser en color, si van a ser en blanco y negro, si van a ser con muchas texturas, cómo va a ser la línea, el trazo. Y cuando ya sientas que el dibujante ha entendido tu concepto, ya es la facultad y el talento del dibujo del artista que se pone en marcha. Nosotros lo ayudamos enviándole fotografías de internet en secuencias donde probablemente se sienta confundido. Repito el caso de Gabo, yo le enviaba a los dibujantes fotografías de Mercedes Barcha, fotografías del pueblo Aracataca, fotografías de Gabo en París y toda la cantidad fotográfica para que ellos pudieran ver y en la medida en que tuvieran un apoyo visual emprendieran la realización de los dibujos por ellos mismos. Entonces esta etapa, y que es la final en esta explicación, ya es el equilibrio que hay con la relación con el dibujante. Entonces es muy importante que encuentres un dibujante o una dibujante afín a ti, que persigan los mismos objetivos y que ambos estén enamorados de la misma historia para que el libro tenga un gran resultado. Teniendo en cuenta estos tips que nos da Oscar, les invitamos a buscar lápiz y papel para pasar al taller del siguiente bloque del programa y que así se lancen a construir sus propias historias. Sección 4. Taller de cómic. Amigas y amigos, llegamos a nuestra última sección, el taller de cómic. En este segmento vamos a construir unas páginas de un cómic con viñetas, con bocadillos de voz y con todo lo que debería llevar una página de un cómic. Entonces vamos a aventurarnos en esta fantasía y empezamos.
Este es el momento de usar toda nuestra imaginación, concentrarnos en la página en blanco, en la hoja en blanco y empezar a trazar las viñetas de nuestro cómic. Tomamos nuestro lápiz y con la ayuda de la regla empezamos a trazar la primera viñeta. En este caso, como es el inicio de la historia, siempre recomiendo empezar con una página entera, pero pues eso es relativo, corresponde a cada uno lo que sienta hacer en la página en blanco. En este caso, como es un ejemplo, tomamos el lápiz, tomamos la regla y vamos a dibujar una viñeta completa que sea la página. Cuando ya hemos terminado de dibujar la viñeta, que es la página entera, marco en la parte de arriba viñeta 1 y en esa en 2 puntos, y en ese aparte voy a describir lo que va a aparecer como indicaciones para el dibujante. Repito, en mi caso no soy dibujante, entonces esas indicaciones, y los que no lo dibujen, hay que darle las indicaciones precisas al dibujante para que pueda efectuar su trabajo. En este caso dice así: viñeta 1. Un llano en llamas. Las llamas sobrepasan y llegan hasta el cielo. El llano tiene que ser al mediodía. El sol se ve en el medio y las llamas lo alcanzan. Punto. Esas son las indicaciones que son para el dibujante. Abajo, el texto literario, voy a armar el primer bocadillo de texto literario. Entonces, en el primero dice: en 1923, don Juan Nepomuceno Pérez Rulfo, padre de Juan Rulfo, fue asesinado por la espalda de varios disparos. Ese primer bocadillo de texto de literatura va en la parte de arriba. Voy a hacer el segundo bocadillo de texto. La segunda información o literatura que va en el bocadillo de texto dice así: dicen que el primero le despedazó el cráneo. Ese bocadillo de texto va en la mitad de la página. Luego, posteriormente, el diseñador lo acomodará de la mejor forma, pero nosotros ya vamos dando indicaciones de lo que queremos mostrar alrededor de nuestra literatura. Y en el tercer bocadillo de texto ponemos: los otros lo remataron. Esa es la información que va en la página. Viñeta grande de página entera, 3 bocadillos de textos y la información para el dibujante. El dibujante al final dibujó un pueblo inmerso en las llamas. Eso también hace parte de la propuesta del dibujante y es muy interesante porque es la que enriquece cada página que uno construye. Ya terminamos nuestra primera página. Ahora vamos a la página número 2. Con ayuda de nuestra regla y de nuestro lápiz, en este caso voy a partir la página por la mitad. Hago en la parte superior una viñeta que ocupe la mitad de la página y en la parte inferior otra viñeta que complete la otra mitad de la página. Marco en la parte de arriba viñeta 2, 2 puntos. Indicación para el dibujante. Dice: sigue el llano en llamas, pero cae la tarde. El sol se oculta, pero las llamas no disminuyen su intensidad. Esa es la indicación para el dibujante. Texto: no hay texto. En la viñeta inferior pongo viñeta 3, 2 puntos, indicación para el dibujante. Sigue el llano en llamas, pero cae la noche. La luna sale en la misma posición del sol. Cielo negro, pero sigue el incendio. Texto, viñeta de texto, bocadillo de texto, no hay. Lo que quiere decir que en estas dos páginas, que en esta página, estas dos viñetas no tienen texto,
únicamente la imagen va a dar la información. Hemos visto un llano en llamas, hemos visto que nos han narrado el asesinato del padre de Juan Rulfo, y lo que hacemos con esta segunda página es dejar que el llano se incendie, que siga incendiándose para que dé idea de tiempo y a su vez que dé sin utilizar literatura, y que la idea, la simple idea, llene todo el elemento. La tercera página, con ayuda de nuestra regla y nuestro lápiz, la voy a dividir en 3 viñetas horizontales, de tal forma que mi cómic va teniendo una progresión, primero una amplia, luego la divido en 2 y posteriormente esta la voy a tener en 3 viñetas, pero voy a poner unos leitmotiv en la viñeta número 4, en la viñeta superior, 3 pequeños cajoncitos o pequeñas, llamémoslas subviñetas dentro de esa. Entonces, en la viñeta 4, descripción para el dibujante, voy a escribirle: mano agarrando un arma. Se ve el fondo de un pueblo. Viñeta 5, va a ir un personaje, un joven que se llama Guadalupe, el asesino del papá de Juan Rulfo, con el arma, camina. Y en la viñeta 6, el padre de Juan Rulfo, de espaldas, se ve que camina hacia el pueblo, de tal forma que están los 3 elementos que me permiten ir reconociendo la historia. Y como dije, en la viñeta 4, en la superior, 3 subviñetas que dicen: acercamiento del dedo al gatillo del arma, acercamiento de los cañones del rifle del arma que van a matar al padre, y en el tercero, acercamiento del cartucho y de las balas. Esos 3 elementos son los que componen esta página número 3. Solo nos restaría a iluminar a esta página con la literatura, iluminar a la imagen que se va a realizar en cada una de las viñetas, iluminarla con la literatura. Texto de la viñeta 4. Para entender qué fue lo que sucedió ese día, 3 puntos suspensivos. Viñeta 5. Hay que entender lo que ocurría en esa época, 3 puntos suspensivos. Viñeta 6. Texto. Cuando México era un inmenso país atravesado por las guerras internas y el final de la revolución. Lo que hago con los 3 puntos suspensivos en cada uno de los bocadillos de texto literarios es que queda en suspenso y va encajonando la literatura de una viñeta a la otra y a la otra, de tal forma que la literatura me va a cubrir toda la página que estoy tratando de desentrañar en estos momentos. Vamos a realizar una última página, aumentando el nivel de complejidad de las viñetas y aumentando a los bocadillos de texto en literatura los globos de voz. He estado trabajando un ejemplo distinto al libro que empezamos con nuestra charla de hoy, que es Gabo, Memorias de una vida mágica, pero en el taller, en esta sección del taller de cómic, he venido trabajándolo con el libro de Rulfo, una vida gráfica. Por eso han escuchado el nombre de Juan Rulfo y del padre de Juan Rulfo. No es una confusión, sino es una variación sobre los dos, sobre el primer libro y sobre darle posibilidades a ustedes, los que nos están escuchando, me están escuchando, de variar el contenido de el programa. Recordemos, en la primera fue una gran viñeta, segunda página fue 2 viñetas repartidas en el 50 y 50%, tercera página fueron 3 viñetas horizontales, y esta página nueva la vamos a armar de la siguiente forma. Vamos a construir 5 viñetas de la siguiente forma. La viñeta, la primera viñeta, vamos a darle un número, vamos a llamarla la viñeta 17, va a ocupar una tercera parte de la página y va a ir en términos horizontales.
y las restantes 4 viñetas van a ser viñetas, llamémoslas cuadradas, que van a repartirse abajo de esta viñeta horizontal. Esta viñeta horizontal nos va a ocupar la parte de arriba y las 4 viñetas restantes, los 4 cuadrados, van a ocupar el resto de la página, o sea, las 2 terceras partes y la tercera parte para completar toda la página, de tal forma que vamos a utilizar 5 viñetas. Empezamos. Viñeta 17, 2 puntos, los soldados alejándose en la llanura. Llueve. Estas indicaciones son para el dibujante. Viñeta 18, unos campesinos salen a mirar a los muertos. Viñeta 19, se acercan y ven el charco de sangre. Viñeta 20, los campesinos se retiran, se alejan corriendo. Viñeta 21, los gavilanes caen sobre los cuerpos. Todas estas indicaciones las hemos dado, ya sabemos, para el dibujante. Ahora vamos a armar los bocadillos con la literatura. Viñeta 17, texto. Plutarco Elías Calle creó un artículo en la Constitución en donde se establecía que la Iglesia desaparecía de la vida pública. No se podía criticar al Estado. Arrestó y expulsó y asesinó a miles de religiosos. Viñeta 18, texto. Aquí vamos a incorporar los globos de voz. La anterior viñeta ha sido una suerte de masacre. Han asesinado a curas y religiosos y los campesinos se acercan después del hecho a ver a los muertos. Campesino 2. Los han dejado como coladera. Campesino 3. No deben tener ni madre esos desventurados. Viñeta 19. Campesino 2. Estos no van a descansar ni al otro lado. Campesino 3. Lo mejor es que les demos cristiana sepultura. Campesino 2. ¿Y que nos maten a nosotros también? Yo tengo familia que velar. Viñeta 20. Campesino 2. Mejor vámonos, porque también nos pueden fusilar a nosotros. Campesino 3. Dejemos que la Virgencita los alivie, solo ella los puede consolar ya. Viñeta 21, texto. En las guerras cristeras cerca de 50.000 hombres se alzaron en armas, murieron más de 90.000. Esta rebelión salió de la tierra, era un grito campesino. De esta forma, y con el poder de la imaginación, hemos trabajado 4 páginas con sus componentes fundamentales: la viñeta, el bocadillo de texto y el globo de voz. Espero que les haya gustado y que les haya motivado, que los haya motivado para crear cómics, y que con esa motivación busquen a nuestros amigos más importantes: una hoja en blanco, un lápiz, una regla, un libro de cómics para que nos inspire y las historias que tenemos que contar. Llegamos al final de nuestro programa. Me despido por el momento porque me gustaría volver a hablar y poder charlar con ustedes. Espero que cada una de las secciones que vimos les haya interesado, los haya motivado y les haya abierto la puerta para entrar a este universo y este lenguaje y este arte que es escribir historias en cómic, leer historias en cómic y compartir todo lo que tenga que ver con el noveno arte y con la construcción de cómics. Hasta pronto. Les recordamos nuestro chat de WhatsApp 304-605-6253. Allí pueden compartir imágenes de las viñetas que elaboraron mientras escuchaban este programa. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos.